Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una sesión más de gestión de operaciones. La clase anterior nos habíamos quedado desarrollando la parte de tecnologías de almacenamiento y manipulación. Específicamente nos quedamos viendo la parte del almacenamiento al piso, ¿verdad? Entonces, como ya lo habíamos definido, hay diferentes tipos de almacenamiento, ya desarrollamos el almacenamiento al piso. Vamos a ver ahora estanterías móviles o desarmables y estantería fija, ¿verdad? En la parte de las condiciones controladas, pues básicamente solo es la cuestión de refrigeración, si se encuentra alguna temperatura caliente también, si hay algún tipo de control de humedad, etcétera. Entonces creo que para esto les puedo subir alguna información, pero me interesa que veamos estos puntos, ¿verdad? Así es que bueno, en el caso de la estantería móvil, la estructura no se encuentra fija, no se encuentra anclada al piso, ni a la pared, ni ningún tipo de empotramiento, ni nada, ¿verdad? Sino que reposa sobre unos rieles que por un mecanismo de automatizado o semiautomatizado eh, pueden hacerse mover, ¿verdad? Para que, si se fijan acá, podamos juntar cada uno de los racks que tenemos ahí montados sobre esos rieles y eliminar el espacio de pasillos, ¿verdad? Es recomendable para materias primas, insumos y productos de baja rotación. ¿Por qué? Porque van a quedar un rack pegado al otro, ¿verdad? Y por ende, cada vez que querramos retirar un pallet de cada uno de estos estantes, va a haber que hacer el tiempo y el espacio para mover esto, pero nos ayuda a limitar mucho el uso de pasillos, ¿verdad? Entonces deben ser productos relativamente ligeros eh, para que también el movimiento de estos mecanismos no sea demasiado complicado, ¿verdad? Por el peso que van a mover, porque aparte de la estantería, pues están moviendo el peso que está sobre ella. Y además para darle un poco más de seguridad, ¿verdad? Almacenes de temperatura controlada o frigoríficos funcionan muy bien con este tipo de sistemas, almacenes que no tienen una gran dinámica de despacho, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, no necesito que anden dos o tres personas recogiendo productos de cada uno de los pasillos, sino que voy a tener el tiempo suficiente para poder ir apartándolos uno a uno y que sea únicamente un vehículo el que esté ingresando, ¿verdad? Por pasillo a recoger pedidos. Hay lugares donde la dinámica de movimiento es tan rápida que pues necesito tener los pasillos para cada uno de los estantes que tengo con la finalidad de que dos o tres personas, dos o tres montacargas puedan estar retirando los productos de los estantes. Las ventajas que tenemos con esto, ¿verdad? Es que se reduce al mínimo el área muerta de pasillos, porque realmente un pasillo es un área muerta, no almacenamos nada ahí. Permite el acceso individual a cada referencia o unidad de carga, ¿verdad? Es decir, aunque se encuentren aquí pegados uno tras el otro, pero al poder separar estos pasillos, perdón, estos estantes, entonces yo puedo acceder a cada uno de los productos que tenemos ahí. Y disminuye el espacio requerido para la bodega, ¿verdad? Si yo había planificado tener un espacio de 8 o 10 racks, pues obviamente iba a tener que tener unos 7 o 9 pasillos para poder acceder a todos ellos, ¿verdad? Mientras que en este caso solo tendría un único espacio de pasillos, que eso me reduce considerablemente el espacio que voy a dedicar a la bodega. Por otra parte, lo que tenemos aquí de desventajas es que tenemos un costo elevado porque el sistema este es caro, ¿verdad? Se tiene que invertir en equipo y dependiendo del peso que vayamos a mover, pues así va a ser la capacidad y todo, ¿verdad? Y el tipo de estantería que utilizar. El control de inventarios es más complicado porque obviamente tengo todos los pasillos pegados uno con otro, entonces para poder ir haciendo verificación de productos tengo que ir separando pasillo por pasillo para poder adentrarme en ellos y poder verificar las referencias que tengo ahí, ¿no? Requiere una mayor precaución para su manejo, es decir, aunque ya los dispositivos tienen sus controles propios y todo, pero por ejemplo, como van a ver racks en movimiento,
pues si queda algo atrapado, algo se cae entre pasillos, puede generar algún problema en el sistema, ¿verdad? Muchos, y ya van a ver ahí, por ahí les traigo unos videitos donde hay muchos sistemas de estos que tienen sensores de movimiento, de posición, etcétera, que nos ayudan para evitar todo ese tipo de inconvenientes que se puedan presentar, pero si son sistemas un poco más sencillos, pues sí va a haber que tener una buena precaución sobre eso. No se recomienda el almacenamiento de cargas pesadas, como ya veíamos, y limita el manejo de productos simultáneos, ¿verdad? Es decir, no puedo estar haciendo picking de cada uno de los pasillos simultáneamente, sino que tiene que ir uno por uno, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver ustedes cómo hay diferentes tipos de estantes móviles para esto. De hecho, se puede ocupar hasta para oficinas, para archivos, libreros, etcétera. Se puede ocupar un sistema así, va a ser relativamente más barato porque los controladores y el equipo para el movimiento de los estantes es más sencillo. Luego pasamos a la parte de estantería fija, ¿verdad? La parte de estantería fija, pues, como ya habíamos visto por ahí, son insumos que podemos tener de este tipo, ¿verdad? Donde vamos a almacenar, ya sea con una forma de rack cantilever, ¿verdad? Un drive-in, drive-thru, un almacenamiento de doble profundidad o un pushback pallet. Si se fijan, en la estantería fija, pues nosotros tenemos, para el caso del rack cantilever, son una serie, una estructura compuesta por columnas, una serie de brazos que salen perpendiculares a él, que bien pueden estar empotrados, soldados, etcétera, o pueden ser desarmables y reacomodables. Si se fijan en este tipo, trae diferentes agujeros para poder anclar los diferentes brazos y poder cambiar la configuración de ellos. De hecho, es la forma más funcional de ocupar este tipo de racks, porque podemos tener materiales de diferentes calibres, grosores, largos, etcétera. Y entonces esto nos puede ayudar a ir acomodando ese tipo de racks al tipo de producto que vayamos a ir almacenando. Por si, por ejemplo, son productos de temporada o de repente hay picos de demanda y me conviene almacenar más de uno que de otro, pues yo puedo ir adecuando los estantes, ¿verdad? Ideal para materias primas y productos terminados largos y voluminosos, ¿verdad? Como pueden ver ahí, materiales de construcción se ocupa bastante esto, láminas, maderas, tableros, puertas, varillas, etcétera, ¿verdad? Las ventajas, pues tenemos la facilidad para instalarlos y reconfigurarlos en cualquier momento, y puede almacenar en alturas hasta de 6 metros, ¿verdad? Dependiendo de cómo se diseñe y es bastante accesible para eso. Las desventajas que tenemos con el rack cantilever, que es ineficiente, ¿verdad? Para almacenamiento de pallets, porque obviamente no vamos a poder tener pallets en este tipo de estructuras, y desaprovecharíamos la facilidad que se presenta para poder armar y rearmar y reducir hacia pequeños espacios de almacenaje, ¿verdad? Requiere espacio de pasillo considerable porque el tipo de brazos que salen van a ser estándar, entonces muy probablemente yo voy a tener que setearlos a una longitud máxima, que es la que yo deseo, para poder ubicar el producto hasta tenerlo lleno, ¿verdad? Entonces, cuando sea menos cantidad de producto, yo no puedo reducir esos brazos porque ya los tenemos de un tamaño estándar, entonces obviamente ese espacio va a tener que respetarse. Si se fijan, aquí hay un par de imágenes donde se muestra, ¿verdad?, cómo se guarda el tubo, por ejemplo, para cañería, PVC o de metal, ¿verdad? Para diferentes productos, ¿verdad? Tablas, como se ven ahí, tablones, cajas, o tablones o tableros de madera también, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones para utilizar este tipo de estantes. Por otra parte, tenemos lo que es el pallet racking, una forma drive-in, drive-thru, donde es un sistema de estantería que está formado por pasillos interiores de acero, es decir, solo tenemos las vigas que componen los estantes, pero el vehículo puede ingresar
entre ellos para colocar los diferentes pallets que van a quedar suspendidos sobre cada uno de estos rieles que tenemos acá, que lo único para que sirven no es para desplazar productos, sino que para sostenerlo, es decir, el peso del producto y el pallet recaen sobre esas pestañas, ¿verdad? Que permiten que se posicione ahí, ¿verdad? Bueno, para eso es indispensable que manejemos equipos de almacenamiento como el montacargas, ¿verdad? Para poder almacenar en altura. Así es que así está esta configuración. Y aparte de eso, que los tamaños tienen que ser estándar, es decir, si se fijan como la base, ¿verdad? La base de madera es la que va a recaer sobre las pestañas. Esa base de madera no puede ser más pequeña ni más grande, porque los pasillos ya están diseñados de un ancho determinado, y esto está empotrado al suelo, entonces va a ser bien difícil que podamos variar esta configuración. Así que lo más que se puede hacer es ocupar el mismo tipo de base de madera y reducir la cantidad de producto en ella, pero realmente lo que se busca es mantener la misma dimensión de la unidad de carga. Ideal para empresas que manejan cargas, como decíamos ahí, de pallets similares, se agrupan por unas pocas referencias. Obviamente sabemos que a medida que vayamos guardando, pues lo que va a ir quedando al fondo va a ser lo último que va a salir, ¿verdad? Es por eso que nos presenta un mayor aprovechamiento del área y espacio cúbico, ¿verdad? Porque vamos a tener topada la bodega, ¿verdad? Probablemente vamos a tener, todo este va a ser el espacio de bodega y vamos a tener un pasillo para poder ingresar, pero de todo lo demás va a estar lleno de pared a pared, ¿verdad? Por lo tanto, el área superficial de almacenamiento va a ser utilizada de manera óptima y el espacio cúbico también, porque ocupamos toda la altura, ¿verdad? Capacidad para almacenar cargas relativamente pesadas, ya que este tipo de estructuras, ¿verdad? Son bastante fuertes, bastante fijas. Si se fijan arriba llevan algo otro tipo de barras transversales que le dan fijeza a ella y van empotramientos hacia la pared también. Las desventajas, pues el inventario deberá ordenarse de manera LIFO, last in, first out, ¿verdad? Es decir, lo último que voy a meter yo, dependiendo cómo esté de lleno cada uno de las hileras, lo último que yo meta se va a quedar hasta el final, lo primero que yo meta se va a quedar hasta el final y lo último que ingresemos acá va a ser lo primero en salir. Por lo tanto, cuestiones perecederas tal vez no nos va a funcionar mucho tenerlas acá porque vamos a tener que ir cuidando la fecha de caducidad, ¿verdad? Van a ser productos que tengan una larga vida de caducidad o donde no me interese llevar un orden en ese sentido. La distribución es permanente y costosamente modificable, ¿verdad? Media vez hacemos esta estructura, no vamos a estar cambiando su composición. Cada estantería puede almacenar pallets únicamente de las dimensiones a las que ha sido diseñada, como ya lo mencionábamos. Por lo tanto, no puede haber mucha variabilidad en cuanto a las unidades de almacenamiento que manejo. Para la estantería fija, pues también tenemos el pallet racking de doble profundidad, donde estos sí ya llevan una base entre cada nivel, ¿verdad? Una base ya sea metálica, de madera, etcétera, que hace un piso, por decirlo así, entre cada nivel de almacenaje para poder depositar la carga. Con base fija, como mostramos ahí, un sistema de estantería compuesta por estructuras metálicas con base fija en cada nivel. Cada espacio es del doble de profundidad, es decir, podemos tener un pallet racking donde sea singular, ¿verdad? Es decir, solo tengamos para almacenar un pallet, pero este caso, el doble profundidad, por el lado donde yo alimento voy a tener un rack o un espacio de almacenamiento atrás y otro más al frente. Por ende, lo que vaya quedando, ¿verdad? En los espacios detrás, no tiene que ser prioridad de salida o, por ejemplo, puede ser producto repetido. Es decir, si aquí, por ejemplo, tengo, por hacer el comercial, Coca-Cola de 2.5 litros, acá muy probablemente voy a tener Coca-Cola de 2.5 litros también. No voy a tener acá Coca-Cola de lata y aquí Coca-Cola de 2.5 litros. Y de repente quiero acceder a la de lata y no puedo por la de 2.5 litros, ¿verdad? Es decir, muchas veces va a ser para repetir cantidad de lo que tengo al frente, ¿verdad? Es decir, estas se van a ocupar para un almacenaje de bastante volumen
de producción. Ideal para almacenaje de palets de alto peso. Vea, las estructuras por tener una base transversal se vuelven todavía más fijas, ¿verdad? Con una gran cantidad de unidades de almacenaje, ya que pueden ubicarse una tras otra, lo que mencionábamos. Permite almacenar pallets de diferentes alturas y tamaños, porque como ya hay una base, entonces si yo tengo esa base, pues puedo almacenar ya sea 2 pallets de la mitad del tamaño de este, donde esté uno detrás de otro, ¿verdad? Y entonces aquí tendría, por ejemplo, dos pallets o 2 unidades de carga, y aquí otras 2 unidades de carga al frente, ¿verdad? Ya que no cuentan con subdivisiones, o las subdivisiones dan el espacio suficiente para poder manejar diferentes tamaños, ¿verdad? Tenemos la parte del de doble profundidad, como les decía ahí, ya sea que tengamos solo un estante de doble capacidad, o tengamos espalda con espalda, ¿verdad? Que tengamos aquí, por ejemplo, tenemos un estante y otro estante espalda con espalda, solo que a estas unidades que están almacenadas aquí accedo por este lado, y a estas que están por aquí accedo del lado derecho, ¿verdad? Si se fijan ahí, pues otra imagen de doble profundidad, cómo funciona, ¿verdad? Y como les comentaba, que hay 2 pallets de casi que de las mismas unidades. Esto puede suceder, por ejemplo, como hacen en los hipermercados, como PriceMart, todos esos que almacenan en un nivel superior, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se encuentra a nivel de piso el producto que la persona puede tomar a granel, ¿verdad? O por unidades. Pero arriba tenemos espacio de almacenamiento, ¿verdad? Donde tenemos muy comúnmente de este tipo de estructura, ¿verdad? Donde tenemos arriba el inventario que surte a lo que la gente está tomando acá en piso, ¿verdad? Las ventajas: facilidad de almacenar pallets de diferentes tamaños, ¿verdad? Apto para almacenaje de pallets de alto peso también por su resistencia, y disminuye el espacio de pasillo respecto al pallet racking de profundidad circular, ¿verdad? Es decir, cuando tengo así back to back, espalda con espalda, 2 racks de doble profundidad, es mucho mejor que tener uno solo, ¿verdad? Porque si no, tendría que tener otro pasillo acá para estos 2 racks, porque aquí estoy ahorrando el pasillo que va por medio. Dentro de las desventajas, se requiere equipo de montacarga con paletas largas o extensiones. Muchas veces, dependiendo del ancho que haya quedado del rack, vamos a tener que tener o un montacarga que tenga una paleta bastante gruesa para poder acceder hasta el fondo, o que tenga algún tipo de extensiones también, que suelen ocuparse de eso. Exceso de movimientos para retirar los pallets en la fila del fondo del rack, ¿verdad? Es decir, si en algún momento necesito manipular lo que está aquí atrás, o por ejemplo retiro lo que está adelante, después tengo que hacer esto para adelante si me interesa que salga primero, o llenar esta línea, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer varios movimientos para poder sacar todo ese inventario que está quedando al fondo, y aunque no tengan caducidad, pero obviamente me interesa que el producto que ya tiene tiempo de estar en inventario salga para mejorar la rotación del inventario. Por último, necesidad de organizar muy bien la ubicación para no bloquear producto, vea lo que hablábamos. No vamos a dejar referencias diferentes, por ejemplo, una detrás de otra, cuando sé que solo lo que tengo atrás, por ejemplo, llenar aquí al frente solo ¿de qué? De cerveza Pilsener, y atrás toda la Suprema, ¿verdad? Entonces, el que quiera, cuando tengamos que preparar un pedido de Suprema, no lo voy a poder sacar de ahí, sino que voy a tener que mover toda la Pilsener y sacar la Suprema, ¿verdad? Entonces, eso va a haber que hacer la diferencia ahí de cómo lo voy a manejar. Luego tenemos el pallet racking pushback, que lo que hace es que trabaja por un sistema de gravedad donde las líneas de almacenamiento se dejan de forma inclinada, ¿verdad? Es un sistema de estantería compuesta por estructuras metálicas con rieles para cada hilera de almacenamiento, ¿verdad? Donde yo voy a empezar a cargar un producto, ¿verdad? Perdón, un pallet, ¿verdad? Ese pallet queda a la orilla de donde yo estoy cargando, pero al venir con otro, por ejemplo, yo lo empujo y este pallet pasa al fondo. Digamos, el rojo fue el primer pallet que yo cargué,
Cuando cargué el amarillo, con el amarillo empujo el rojo que se desliza a través de los rieles, y hoy con el azul estoy, con este celeste estoy haciendo lo mismo, empujando los otros dos. Esa puede ser una de las opciones cuando el pallet pushback se ubica con la pendiente creciente hacia la pared, ¿verdad? Es decir, que aquí yo tendría una pared atrás, ¿verdad? De mi bodega, y estoy almacenando todo de frente. Pero si, por ejemplo, yo dejo un pasillo aquí atrás, yo puedo cargar desde este lado, ¿verdad? Y dejar que se deslice hasta llegar aquí a la orilla, ¿verdad? Entonces, esa puede ser otro tipo de almacenamiento que yo tenga, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en este caso, si esto está contra la pared, me va a tocar trabajar siempre con LIFO, ¿verdad? Los últimos en entrar van a ser los primeros en salir. El objetivo, como dice ahí, es cargar un pallet y que el siguiente en cargar lo deslices hasta el fondo, o esa otra opción que yo les comentaba, ¿verdad? Entonces, permite minimizar la cantidad de pasillos aumentando la profundidad de almacenamiento de cada rack. Elimina la necesidad de equipo montacargas especial para la colocación de pallets, ya que desde el borde del rack o desde el lado de atrás se puede cargar los pallets. Reordenamiento automático de las cargas, ya que al retirar yo uno de los pallets, los demás se reacomodan por gravedad. No me toca estar haciendo manipulación de eso e invertir tiempo en eso. Aumenta la cantidad de espacio destinado al almacenamiento, ¿verdad? Ya que puedo tenerlos pegados uno con otro, y como no necesito espacio de pasillos porque caen por gravedad, elimino todos los pasillos. A no ser que tenga un pasillo atrás, pero sería el único que me serviría, ¿verdad? El único que yo tendría que diseñar. Y se aumenta el área superficial de almacenamiento, tanto como el espacio cúbico, ¿verdad? Disminuye el riesgo de manipulación de cargas, ¿verdad? Porque no voy a estar teniendo que ordenar yo con el montacargas todo lo que tengo ya en los racks, sino que ellos solo van a ir cayendo, ¿verdad? Y se puede organizar el producto tanto en políticas LIFO como FIFO, ¿verdad? First in, first out, lo que hablábamos en el caso. Si yo tengo un pasillo aquí atrás, lo primero que yo cargue va a ser lo primero en salir, porque se va a deslizar por acá y va a llegar hasta el principio, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo yo diseñe el área de almacenamiento, este tipo de pallet racking me puede servir tanto para trabajar first in, first out, o last in, first out, ¿verdad? Luego, dentro de las desventajas, pues dificulta la verificación de inventario físico, sí, porque lo que ya tengo ahí en el rack va a ser complicado, ¿verdad? Ya que no hay escaleras ni nada, y si por ejemplo tiene una profundidad de 10 pallets, van a haber 10 pallets ahí que no los puedo verificar físicamente, ¿verdad? Requiere estandarización de medidas de los pallets, ya que el ancho de los rieles es fijo, ¿verdad? Y como ya veíamos, al depositar un pallet, este va a correr sobre la cama, ya sea de rodillos, de rieles que yo he diseñado, pero voy a necesitar que sean por lo menos del ancho máximo todos los pallets que voy a ocupar, ¿verdad? Si por ejemplo se manejan rodillos, es probable que pueda manejar un pallet de menor tamaño, pero corre el riesgo, por ejemplo, de que se mueva o se trabe en algún momento, se golpee, etcétera. Entonces lo ideal es de que tenga un ancho fijo para que el pallet corra de manera óptima dentro de los rodillos. Es poco flexible, ¿verdad? Reconfigurar el área, puesto que son estructuras estables, como ya veíamos otras, ¿verdad? Por último, tenemos la parte del mezzanine, que es una forma alterna de generar un espacio de almacenamiento que puede combinar, por ejemplo, almacenamiento de piso, como vemos acá, o de repente podemos utilizar cualquier otro tipo de estantería, como ya veíamos, ¿verdad? Pallet racking de doble espacio, ¿verdad? Puede ser de espacio singular, puede ser con caída, etcétera, como nosotros querramos diseñarlo, ¿verdad? Pero va a ir en combinación. Entonces, se construye una plataforma, ¿verdad? Ya sea en un segundo o tercer nivel, dependiendo cómo nos dé el espacio aéreo de la planta, ya entre piso y techo. Se puede almacenar sobre estantería, como les decía, o puede hacerse al piso, ¿verdad? Entonces hay una combinación de técnicas de almacenamiento.
Y dependiendo de la elevación de la plataforma, se hace necesario en algunos casos utilizar algún tipo de mecanismo de elevación, ¿verdad? Un pequeño elevador por acá, o una plata, por ejemplo, una rampa puede ser en alguna forma que diera vuelta o que suba y que nos permita acceder con el montacargas a la parte de arriba con algún tipo de montacargas manual o carretilla, ¿verdad? O un montacargas que tenga unas paletas o un mecanismo de elevación suficientemente alto para llegar hasta este nivel, o si se tuvieran 2 o 3 niveles más, pues subir hasta donde lo requiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Permite tener un segundo espacio de almacenamiento que soporta cargas pesadas, porque dependiendo cómo se diseñe, esto puede soportar entre 700 y 1000 kilogramos por metro cuadrado, ¿verdad? En algunos casos podría soportar hasta más, dependiendo de cómo se diseñe la estructura. Las ventajas y desventajas dependen también de qué es lo otro que utilicemos, cuáles son las técnicas que vamos a ocupar para almacenar aquí arriba y aquí abajo, ¿verdad? Entonces ya sabemos las ventajas y desventajas que tienen los otros métodos, y dependiendo cómo configuremos estas áreas, así van a ser las ventajas que se tengan. Y es una estructura más segura, ¿verdad? Y adecuada para cuestiones de verificación de inventario y manejo, ¿verdad? Por ser una plataforma estable, pues la persona se puede mover fácilmente. Se fijan aquí hay escaleras, ¿verdad? Y en la parte de abajo igual, entonces puede deambular por el área y verificar los inventarios y hacer cualquier tipo de manejo necesario. Como desventajas, es una estructura fija, la cual limita los espacios por los pilares que se tienen, ¿verdad? Para hacer el soporte, dependiendo de qué tanto va a soportar la parte de arriba, así vamos a tener que incluir más pilares y más líneas de estas transversales, que lo que hacen es darle mayor estabilidad a la estructura, ¿verdad? Y descargar un poco más los impactos del peso. Así es que en ese caso limita el tránsito en algunas veces en los espacios de abajo. Inversión relativamente alta, pues porque va a haber que reforzar bien esta estructura, no va a ser una estructura de almacenaje tal vez tan sencilla como las otras. Y en muchos casos requiere una inversión en equipo de elevación de cargas, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Tener que hacer un elevador, por muy sencillo que sea, va a requerir unos equipos de carga, ¿verdad? Bombas, etcétera, para poder moverlo. Entonces aquí hay otro par de ejemplos que tenemos acá, que si se fijan se puede almacenar en 3 niveles inclusive, ¿verdad? Haciéndolo con diferentes terrazas, ¿verdad? Con diferentes niveles, o en un solo espacio de carga, ¿verdad? Es decir, los demás niveles van a compartir la misma área de almacenamiento. Área me refiero a las dimensiones, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, aquí hay un elevador, ¿verdad? Que se muestra aquí bien cómo se ocupa, ¿verdad? Entonces, sí, y esta parte del almacenaje, y aquí arriba, sí, al parecer se hace subiendo los productos así de forma cargada, así llamada. Aquí les dejo una serie de videos con todos los tipos de almacenamiento que hemos visto. Van a ver cómo también hay ciertas innovaciones en cuanto al uso de sensores, automatización, y eliminan algunas de las desventajas que se tienen. Ahora bien, no todas las empresas y en todos los países nos podemos dar el lujo de llegar a ese grado de automatización, porque realmente es una inversión bastante alta, ¿verdad? Y si la dinámica del mercado no permite recuperar la inversión, entonces va a ser bien difícil meterse a querer automatizar o hacer algo tan avanzado como eso. Pero eventualmente tendremos que llegar a esos puntos, porque eliminan mucha de la manipulación que se genera por parte de los empleados, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta acá con la parte la parte de almacenamiento, ¿verdad? De los sistemas de almacenamiento, pero falta la parte de manipulación y los otros puntos que veíamos acá en las diapositivas, ¿verdad? Así es que nos faltaría desarrollar un poco lo que es el software, ¿verdad? Ya lo vamos a tratar en la parte de seguridad física de almacenaje y el manejo, ¿verdad? Los equipos de manejo de materiales, que ya le voy a subir otro videito sobre eso, ¿verdad? Así que estos 3 temas están pendientes para poder cerrar todo lo que es tecnologías de almacenamiento y manipulación. Hasta acá llega este video, ¿verdad? Hasta aquí
nos vamos a quedar. Entonces, esperen el siguiente video que les voy a subir y con eso terminamos la sesión de hoy. Así que muchas gracias y cualquier consulta, pues ya saben los medios de contacto que tenemos. Estoy a sus órdenes.